En los últimos años, según las estadísticas, se ha visto cómo dentro de la Iglesia Católica hay una clara insatisfacción por el bajo o la baja aceptación que tiene la confesión. Y a través de las últimas décadas se ha notado cómo menos y menos personas van a confesarse ante el sacerdote. Ya ha pasado el tiempo en que se formaba una larga hilera frente al confesionario y gradualmente se comenzó entonces a observar a los confesos católicos sin asistir a ese lugar. Por otro lado, entonces los confesionarios se han vuelto lugares solitarios, a la espera de penitentes que quieran cumplir con el rito romano de la penitencia. Dentro del Concilio de Trento en el año 1545 al año 1563, todo católico tiene la obligación de confesar los pecados mortales a un sacerdote autorizado. Ha habido ciertas excepciones a este requerimiento. Una, por ejemplo, es la absolución general. En las campañas militares se puede absolver a un grupo de hombres que van a la batalla sin escuchar la confesión individual. En tales casos, los pecados graves son perdonados. Si el individuo tiene el espíritu de arrepentimiento adecuado y si tiene la intención de confesarlos después. Algunos años atrás, Pablo VI aprobó el nuevo Ordo Paenitensiae, que es el orden de la penitencia. En el primer texto de 121 páginas, que fue dado en el año de 1974, se marca al final de las revisiones litúrgicas promovidas por el Concilio Vaticano II. Y entonces la liturgia actual contempla 3 formas de confesión, todas estas conducentes a la confesión y a la absolución. La primera forma que se tiene de confesión es la individual, como había sido hasta no hace mucho tiempo, pero poniendo énfasis en varios detalles. El sacerdote recibe al penitente con palabras amistosas. Se le da una señal de la cruz. Se pronuncia entonces una exhortación de los pecados del penitente. Y hay una clara manifestación de arrepentimiento. Se implora entonces la indulgencia divina a través del ministerio de la Iglesia. Se expresa después entonces la fórmula de absolución. Se exalta la misericordia de Dios y se despiden el sacerdote y el fiel. Algunos de los elementos de este nuevo orden son opcionales, como la lectura de la Biblia. La fórmula de absolución prácticamente es la misma. Quiera el Señor Jesucristo absolverte y por su autoridad yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La segunda forma de confesión contempla la preparación colectiva, para luego entonces dar lugar a la confesión individual y a la absolución. La celebración comunal comienza con el canto de la congregación y con una oración de apertura, una lectura de la Biblia, un sermón, un periodo de meditación, una expresión pública de dolor por parte del pecador, una petición de perdón y luego entonces se entonan himnos finales y se pronuncia una oración de agradecimiento. Y la tercera forma de confesión se puede conceder una absolución general para el penitente en situaciones especiales que quedan a discreción de los obispos, posponiéndose entonces la confesión de los pecados para una entrevista posterior. Esta alternativa pues está designada para los países en los cuales no hay suficientes confesores que puedan escuchar las confesiones en forma individual en un periodo de tiempo. La enseñanza que sostiene que Jesús le dejó a la iglesia el legado de un poder eficaz
y verdadero para perdonar y para retener todo pecado cometido por el cristiano luego del bautismo es algo que ellos dicen tener. El proceso mismo no ha cambiado. Se presenta un hombre o una mujer que confiesan individualmente sus pecados hoy en día y hay una búsqueda de absolución de las faltas cometidas. Pero ya sabiendo entonces cuáles son las formas de confesión que existen, debemos decir que la posición bíblica es muy clara. Debemos confesar nuestros pecados, eso está muy bien. El pecado es una transgresión a la ley de Dios, como dice Primera de Juan 3:4. El hombre debe confesar su falta al hacedor de la ley, lo dice Salmo 51:4, y no a otra persona. Luego de confesar su falta en oración y apartarse del error, Dios entonces garantiza su misericordia, como lo dice Proverbios 28, del 9 al 13. No hay un solo ser humano que pueda impartir el perdón divino. Esto solo Dios lo puede hacer, lo dice Mateo 5:24 claramente y lo dice Miqueas 7:19. Por lo tanto, la perspectiva que tenemos de la Biblia con respecto a la confesión no da ningún soporte para que el sacerdote nombrado por la iglesia pueda absolver de pecados, pueda perdonar de pecados. No se puede confesar pecados a alguien sino solamente al quien ha hecho la ley, es decir, a Dios y únicamente a Dios. Y el perdón tampoco nadie lo puede dar sino el mismo Dios, como lo dice Mateo 5:24 y Miqueas 7:19. Que el Señor les bendiga.